¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Yo acá fui un poquito para atrás, nosotros estábamos un poquito más para adelante, hablando justamente de las reencarnaciones, un poquito para atrás como para engancharnos en lo que estábamos leyendo. No sé si quieren comentar alguna cosa de lo que leímos. El primer texto que leímos hablaba más de los procesos en los seres humanos, se hablaba del tema de las ruedas y daba como un pantallazo de varias cosas. Acá empezó a hablar en este otro texto de lo que es la buena inclinación y la mala inclinación, y empezó a comentar cosas al respecto de esto. Va como cambiando de temas en este texto. O sea, va como profundizando en algunas cuestiones, y un poco es así, es como un collage de diferentes informaciones. Bueno, arranco a leer acá en la página 4. Dice: y entonces toda la teoría que él conoce, Da'at, en la sabiduría Jochma, de las tareas, trabajos y productos, y las montañas que han sido completadas en las 4 partes del alma, Nefesh, y lo material, Homer, 4 Yesodot que se han pago, que se han instalado, adquirido durante 13 años. Y esto es llamado cuerpo de Adán. Y el alma Nefesh de los 4 Yesodot es llamado el camino en el aspecto general del alma animal. Comentario. Todas las tareas que se realizan en esta etapa en función del deseo de recibir, todos los productos obtenidos, todos los resultados, todas las construcciones que se ha realizado en sí mismo en función de sus propios intereses, todo eso es llamado alma animal de este ser humano. Porque todo su deseo, tabá, lujuria, que se han apoderado de su cuerpo, está almacenado en él como el ojo de una bestia animal, y su alma está en el lado del mal, jarrá, y la levadura de sus obras, acciones, en Asia. Esta alma animal, esos deseos de recibir que tiene la persona dentro de este ser humano, motivado por tanto la palabra ta'abá, que significa literalmente lujuria, o el deseo de recibir, lekabel, razón lekabel, ese deseo de recibir para sí misma le generan hábitos que se impregnan en ese cuerpo, porque la persona nace en esa estructura que tiene ese deseo, y eso es lo que termina generando una esclavitud respecto a esa parte instintiva, animal, en este ser, que está dominado por ese comportamiento. Ka'ain, está mencionada esa palabra, como un ojo. Ahora la sabiduría de ese ser está como guiado, dominado por esa parte instintiva. Es el origen de sus acciones. Y esto siempre se basa en la violación del 4º mandamiento, porque si uno respeta el 4º mandamiento y a partir de allí genera una estructura contraria al deseo de recibir, es cuando uno construye la estructura hacia lo espiritual. Acá estamos hablando de una persona que no hace eso y genera lo contrario. Si uno respetara este 4º mandamiento, esa es la base para construir todo el edificio hacia el Creador. Por un lado menciona estas características, que es como una rueda que va hacia el ego. Y ahora menciona un alma, nefesh, animal, desde el lado, el aspecto desde la rueda de hacia, desde estas acciones y hasta hacia este deseo de recibir. Pero también está el alma del lado bueno, todo. Y esto es lo que dijo en Resh Mishpatim, en este capítulo de las leyes, que, como mencionamos en la vez anterior, habla de las leyes de las reencarnaciones,
Y acá hay una frase que la pongo textual, pero que como está en arameo hay algunas ideas respecto a lo que se refiere, pero son solo eso, son solo algunas ideas, porque no está traducida muy en profundidad. Dice, ¿cómo cuando Atiyalid entenderá Lía? Nafshá, que es una palabra que tiene nefesh adentro, y después dice Davira Dakia, fino en arameo. Algo fino, un aire fino, refiere a la luz de nefesh, y menciona a Lía, que es una de las esposas de Jacob, que está mencionada en la Torá. Dice, esta persona ha pasado mucho tiempo recibiendo para sí misma y no puede escapar de las consecuencias generadas, de la rueda que se le presenta para que corrija todos los aspectos que lo separan del Creador. Por un lado, esta persona se guía por su instinto animal, que nubla su visión, y no puede generar una imagen real de lo que sucede, debido a ese movimiento instintivo hacia sus sentidos o sentimientos, es decir, él desea recibir para sí mismo, y a consecuencia de esa levadura en su cuerpo, que como que fermenta en función de ese deseo de recibir. Pero también hay otro aspecto en esta alma, que sí puede ver la imagen verdadera, que conoce la manera pura de conectarse al Creador y contemplar la verdad. Solo el Creador es llamado bueno, la luz del Creador nunca se puede alcanzar, pero uno puede construir cierto masaj para no recibir para sí mismo, y entonces el rebote de su luz en ese masaj genera cierta percepción de lo que se trata y empieza a conectarse a él en función de eso. Y eso va a generar una imagen real o verdadera de la situación en función de esta conexión. Después empieza a hablar del capítulo Mishpatim. Dice, todo el capítulo Mishpatim, no, acá hay un comentario antes que dice, esto es lo que él dijo, Resh en hebreo, la palabra Resh también es la palabra cabeza en arameo, además de ser la letra, es el comienzo. O sea, esa misma origen de Sitra Ahra que es en hebreo, en arameo es el comienzo de todo, porque desde allí es que uno tiene que partir a trabajarse. Mishpatim es ese capítulo que trata en la Torá de las leyes de la Orá, habla de la conexión, o tiene conexión con la reencarnación. También es una parte del Zohar, de unas 100 a 150 páginas, y ahí están explicadas, o desde ahí es que surge esa frase que está mencionada en este párrafo. Dice, y aquí está el primer paso, que se llama un alma completamente nueva. Y por lo tanto, cuando el alma desciende al cuerpo de cierta alma cuando nace, el difunto rabino, Brish Parsha Mishpatim, alude a ella. Página 4.2, y menciona ese párrafo, ¿no? Etilid entenderá Alía, Nafsha, etcétera, Ganó, Yatnid, etcétera. Porque en el momento que vino al mundo, puede alcanzar desde el alma de sus obras, el alma hasta el alma de la nobleza, paso a paso, como si hubiera ganado más, etc. Y todo esto con gran facilidad, no por mucho problema. Y ya aclararemos arriba. Pero si en ese momento peca y falta y muere y tiene que volver al mundo, aquí entonces te llamará rodando y dormido, rodado y dormido. Y ya aclararemos arriba que el alma vino cuando él nació y el espíritu llegará a los 13 años y un día y el alma a los 20 años. Y el consejo es muy alto según sus hechos hasta que pueda alcanzar una nobleza noble según el rango de sus años. Bueno, un alma que está comentando acá completamente nueva, significa que es un alma que no ha reencarnado, que llega por primera vez a ese cuerpo. Esa alma
nunca ha estado incluida en la primera alma, en el alma de Adán Harrison, sino que sería un alma nueva que llega. Desde el texto de Michel Pornard, que comentábamos hoy, La puerta de las reclamaciones, está comentado sobre este mismo párrafo lo siguiente. El primer nivel se considera como una neyamá completamente nueva. Escuche atentamente. Él va a hablarnos de la primera etapa, del nivel de un alma que es completamente nueva cuando llega a este mundo. Cuando esta neyamá desciende a este mundo, al cuerpo de cierto nefesh, persona que nace, acerca de él los sabios de la Torá insinuaron que al comienzo del capítulo Mishpatim. El tema que estamos aprendiendo aquí. Ven y mira, todo esto, el párrafo que se menciona. Analizando un poco la frase en sí, se ve que en la frase aparece el nombre de Lea, que es la esposa de Jacob. Incluye una palabra que es similar a nefesh y también una palabra que es similar a aire fino en arameo. Entonces se está refiriendo a una luz de ruaj que entra en el cuerpo. En este caso menciona aire, también incluye la palabra ciudad, esa persona, es un nivel físico, un lugar físico donde esta persona vive. Esta alma nefesh entra en ella, hace referencia también a Lea, que es una parte de la Torá que está bastante explicada respecto a la construcción del árbol de la vida, un poco más adelante en el texto. Son solo comentarios de la frase, no tiene mucho más que eso. Dice, de las modalidades de santidad y de las modalidades de hacer se denominan santidad y pureza y rectitud. Y 4 yesodot, fundaciones hasta el pago, adquisición de 13 años. Comenzarán con la circuncisión y la lectura de la Torá y la educación de las misbot de nuestros rabís. Comentarios. La persona, desde el momento que nace hasta los 13 años, hace todo un proceso y recién en los 13 años esa persona es capaz de cumplir con los atributos de la misericordia, cuando esa alma de esa persona ha atravesado toda la niñez. Recién ahí se convierte en una persona completa y tiene capacidad para decidir entre el bien y el mal. Antes de eso es todavía un niño, todavía está en su deseo de recibir. Entre los 13 y los 20 años tiene capacidad para ya recibir en forma correcta para trabajarse en sí mismo, hace todo el proceso de ramping, y luego de los 20 años recién puede recibir. Es un poco lo que estaba comentado arriba con las edades. Desde el texto de Michel Pornard, desde las puertas de las reencarnaciones, menciona. Pero en caso que durante ese tiempo, o sea, cuando esa persona que es nueva, peca, provoca una mancha y muere, o sea, era una alma que no venía con nada para trabajarse, y sin embargo peca igual, tiene que regresar a este mundo en el futuro, y entonces será llamado Gilgul viejo. Y está explicado más arriba porque el Nefesh le llega a la persona en el momento de nacer, y el Ruach no puede llegar hasta que tiene 13 años y un día. Y la Neyamá no puede llegar hasta que tiene 20 años o más. Y de forma que va ascendiendo de acuerdo a sus obras hasta que pueda conseguir Narán, hasta que pueda conseguir las 3 almas en ese proceso que tiene que trabajarse. Nefesh, Ruach y Neyamá, de Atzilut, de acuerdo con el nivel de sus años. Luego de pasar esta etapa animal, ese ser, a través del estudio de la Torá, de la Kabbalah, del trabajo en sí mismo, luego de la circuncisión, de la decisión de ahí en más y para siempre de no recibir más para sí mismo, este ser comienza a adquirir la capacidad de transitar esta nueva etapa. Y adquiere entonces, obtiene en esos 13 años, y culmina, finaliza la entrada de esta etapa animal, inmunda, impura, que son los 4 elementos, fundamentos y sodot, y el alma nefesh pura, que existe desde la rueda sagrada, santa Kedusha.
Comentarios. 13 años, que es también la edad en la que el ser puede realizar las 13 cualidades de misericordia, y es un anexo que está al final del texto, que vamos a ver luego que terminemos el texto del capítulo 9 en sí. Vamos a leer un anexo que tiene que ver con estas cualidades, y en esta práctica, este ser supera esta etapa animal e ingresa en la etapa de pureza. Entonces, son 13 años para transitar por ese deseo recibido para uno mismo. Luego, entre los 13 y los 20 años, se está en este trabajo de que uno trabaja todo el Ruach en esas 13 cualidades de misericordia, y esas cualidades las vamos a ver más en detalle en el anexo. Entonces, él obedece las mitzvot desde la Torá. Y aquí, sobre el alma, nefesh, de los elementos, se ha dicho que la mala inclinación, Yetzer Hará, entró en la persona desde el nacimiento. La persona, como ya hemos mencionado otras veces, nace en un cuerpo físico, en un cuerpo mental, en un cuerpo sentimental, con puro deseo de recibir. Nace en una estructura, en diferentes niveles, que tiene solo deseo de recibir. No hay nada bueno en ella, sino que solo quiere recibir para sí mismo. Solo a través de oponerse a ese deseo, uno construye una cualidad que es similar al dar del Creador. Uno rechaza ese deseo de recibir, y eso hace que cierta luz rebote, y eso hace que se impregne en ese rebote cierta percepción de lo que es su luz, y eso empieza a dar vida a esa persona, y esa persona se empieza a acercar al Creador. Entonces, a través de ese trabajo en sí mismo, luego de esos 13 años, luego que transita esa etapa de solo recibir para sí mismo, empieza a hacer espacio para que la luz del Creador pueda ingresar, pueda manifestarse en ese rebote, pueda manifestarse a través nuestro, y esto solo es posible luego de los 13 años de arduo trabajo de introspección personal. Como ya mencionamos, basados en la enseñanza de la Torá, en las mitzvot, y en particular en la Kabbalah, que es lo mismo, pero como mucho más directo. Es una manera directa para ir a lo profundo de la Torá desde una perspectiva del trabajo en uno mismo, y sin tanta vuelta, por decirlo así, mucho más directo. Porque el hombre, Adán mismo, es un alma sagrada desde la rueda, el ciclo de sus obras en Asiá, alma santa bautismal, y otros, en estos 13 años, entra en la buena inclinación, Etzer Hatov. Comentarios. El hombre se bautiza a sí mismo por medio de sus obras, y otros mundos de ahí en adelante, aunque se comienza por Asiá, por el resultado de las mismas en el proceso Man-Mad. Como ya recordamos, Man-Mad son las aguas femeninas de las cuales surge la oración o ese trabajo de intentar corregirnos lo que nos aleja del Creador, y llegan las aguas masculinas como consecuencia. Este ciclo rueda en la medida que uno se va corrigiendo a sí mismo, se va acercando al Creador, un poquito más, de igual manera que al bautizarse y sumergirse en sus aguas. Es traducido como alma santa bautismal, pero también esta palabra significa rueda, porque es algo que es un método que se va como repitiendo. De esta manera, él se sumerge a sí mismo por medio de este trabajo, en este proceso Mammad, en forma constante y pura durante ese tiempo, durante todo ese transcurso de esos primeros 13 años, trabajando esa mala inclinación o ese deseo de recibir, que también es dado por el Creador y está dado para trabajarlo, y siempre la primera etapa, o esa oscuridad a atravesar al principio, y luego uno sí pasa a vincularse con la buena inclinación.
Cuando uno logra ir en contra de esa naturaleza en la cual ha nacido y logra comenzar a superar esos clipot originadas en errores que se han cometido en el pasado. Dice, en el espíritu, Ruach de la formación, Yetzirah, que es llamado el mundo de los ángeles, Olam HaMalakim, y por lo tanto la buena inclinación y la mala inclinación son llamadas Malakim, ángeles verdaderamente, porque ellos son un buen espíritu, Ruach Tov, y un mal espíritu, Ruach Ra. Como está escrito, hace que sus ángeles sean espíritus. Hay cierta parte de Seiranpin que está por abajo del Parsá, que está asociado a lo que es el Ra, o sea, la mala inclinación, que es lo primero que uno tiene que atravesar, y luego los ángeles que están en la parte superior de lo que es el Parsá, pasa a influir ya un acercamiento más hacia el Creador y ya con una influencia directa de Hasadim que nos está llegando. Luego de estos 13 años de trabajo en el mundo de Asiá, él entra en el siguiente mundo, que es el mundo de Yetzirah. El alma Ruach penetra en este ser, el nivel correspondiente a esa alma animal, a esos malakim, ángeles, que habíamos visto que eran el alma de esta parte de la persona. Quienes no hacen nada en contra de las leyes del Creador. Los ángeles, como ya habíamos visto, eran servidores, aunque sí se mueven en busca de la satisfacción de las necesidades personales por instinto, pero sin la intención de dañar a otro ser bajo ninguna circunstancia. Pero la diferencia grande que hay entre un animal normal y un ser humano en esta etapa es que el ser humano ha llegado allí por voluntad propia. Él ha superado todo su deseo egoísta de beneficio personal, donde se pone en contra de las leyes, dañando a otros seres en forma premeditada, y esto ya no ocurre en ese ser, sino que se pone a sí mismo en ese nivel de Ruach, y permanecerá entre los 13 y los 20 años en ese trabajo en Seiranpin. Cuando, a los 20 años, el nivel de Neyamá entra en este ser, pero para esto deberá expandir esta semilla, o sea, este trabajo inicial que uno ve que lo hace en función de conectarse al Creador, tiene que hacerlo en todos los aspectos de su vida. Tiene que expandirlos en todos los aspectos. Y ese trabajo es este Ruach, que se expande entre los 13 y los 20 años. Esta semilla que se ha originado en su interior, en el interior de su cuerpo, tiene que florecer y tiene que estar en todos los ámbitos. Entonces, hasta que este ser en todos los planos esté impregnado con este Ruach, no va a poder dar Neyamá. Recién luego de que esto ocurre, este ser es capaz de alojar en su interior esa luz de Neyamá, que ya es un dar puro hacia alguien más. Ese rebote, el rebote en Ruach, simplemente es Hasadim, pero el rebote en Neyamá ya es luz de vida que uno puede llegar a hacer que rebote, por decirlo de alguna forma. En este ser existen ambas inclinaciones, ya que sigue existiendo el deseo de recibir para sí mismo, en función de sus instintos, pero no va en contra de las leyes para beneficio propio por otros intereses. Sitra Achra es espíritu también, es el ángel de la muerte, pero es un ayudante del Creador, o sea, ese ego y ese ángel de la muerte está ahí para incentivarnos, pero para que podamos trabajarnos esas cosas que nos alejan del Creador. O sea, su tarea en realidad es mostrarnos todas las facetas que tenemos de ese ego y así poder trabajarlas. Sin su ayuda sería imposible nuestro trabajo en Kabbalah. Siempre la base de nuestro trabajo es el ego. Su tarea no es mala. Él solo nos muestra las situaciones, somos nosotros quienes escogemos qué hacer con ellas, a través de nuestro libre albedrío, que es la capacidad que tenemos. Su tarea es infinitamente santa y servidora, mostrándonos una y otra vez las diferentes facetas a trabajarnos, hasta que el trabajo de pulido en nosotros sea completado absolutamente. Porque el hombre, Adán mismo, es un alma buena,
Nefesh Hatov, desde las ruedas anteriores, como se ha visto anteriormente. Todos los seres humanos tenemos esas chispas de luz que tenemos que elevar, y desde ahí tenemos que, desde lo profundo de nuestro ego, conectarnos para poder llevar luz que quiebre esas clipot, esas chispas de nuestro Creador, que nos dan vida a nuestro interior, y que Adán, antes de pecar, tenía la capacidad para manifestarlas desde un extremo al otro del mundo. Él veía la realidad tal cual era, y contemplaba, o esas chispas estaban como gobernando en sí. Solo se daba por igual a toda la naturaleza alrededor nuestro. No existía disociación con la misma, había unidad con esa naturaleza, en esa conciencia de ese ser, cuando estaba viviendo en el Gan Edén, en el paraíso. Ahora, luego de su pecado, comenzó a recibir para sí mismo, optó por desobedecer las leyes, se quiso apropiar de lo que no le correspondía, o sea, dejó pasar esa luz con un sentido que no era el de dar, sino que con un sentido de obtenerlo para sí, y entonces esta capacidad empezó a disminuir drásticamente, porque ya no había afinidad de cualidades con el Creador, y eso, generación tras generación, fue agravándose o moviéndose más hacia el ego, y en el momento actual, por diferentes ruedas de pecados cometidos en forma sucesiva, todas estas capas fueron cubriendo esta luz original, pero eso no quita que la luz siga estando en el interior. Esta bondad, que es la bondad del Creador, y que está dando vida, y que solo bueno es Él, y es una capacidad que es solo de Él, pero vive dentro de nosotros, y es nuestra tarea comenzar a pulirnos para que ella pueda manifestarse, pueda en ese rebote empezar a ser como Él, y entonces empezar como a alumbrarnos con esa vida desde adentro, y ser cada vez más conscientes de que existe en ese interior. Y cada vez más, entonces, las diferentes facetas de nuestra vida actual van a estar moviéndose por ella. La línea en el cuerpo, Guf, de la tierra, en 4 Yesodot, fundamentos. Por lo tanto, es llamado, el hombre, Adán, es la lengua de la tierra, pero su espíritu es llamado la buena inclinación. Entonces, como ya sabemos, todos los estímulos llegan a Malkut, a la tierra, al cuerpo del ser humano. Todos ellos estimulan a este ser en todos sus elementos y comienzan a dibujarse en él una línea. Una línea en su tierra, en su propio ser, en ese cuerpo, comienza a distinguir claramente entre lo bueno y lo malo, y al hacerlo puede elegir correctamente o no. El ser humano, como ya habíamos visto, que es llamado Medaber, ser parlante, tiene la capacidad para hablar, para comunicar según el Dios que elija. Puede hablar lo que dice el Creador, o puede hablar, comunicarse, o comunicar en contra de él. Hablar no es solo manifestarse con la boca, sino que es manifestarse en todas las formas que podemos hacer. Pero la boca en realidad es como el símbolo al respecto. Ninguna otra criatura puede hacer esto. Ni los animales, plantas o seres inanimados pueden ir en contra del deseo del Creador. Son servidoras, como ya habíamos visto. Solo el ser humano tiene esa capacidad de libre albedrío, y también la capacidad, a partir de hacer. Voy a compartir. Sí. Ahí. Bueno. ¿Se ve el texto ahora? Sí. Bien. Bueno, habíamos comentado, o estábamos comentando, todos estos procesos en la persona, y luego también habíamos comentado de que al final de este texto vamos a ver en más detalle el tema de las 13 cualidades de misericordia, como unas prácticas, básicamente, y como tomadas directamente de la Torá, para profundizar un poco en
como fueron mencionadas acá, de esas prácticas a trabajar a partir de los 13 años. Dice, ni los animales, ni las plantas, ni los seres inanimados eran capaces de ir contra el deseo del creador, eran simplemente servidoras. Cada una sigue su naturaleza en forma estricta, pero siempre cumplen las leyes. Pero no ocurre lo mismo con el ser humano, que tiene voluntad y puede ir en contra de las leyes divinas, aunque eso le traiga consecuencias, pero puede hacerlo. Y en su interior, en lo más profundo de su ser, existe su parte espiritual. Cuando uno atraviesa toda esa primera parte, que es deseo de recibir, atraviesa cierta barrera que se llama Parsá, ya pasa a una etapa en la cual está influenciado básicamente por esa buena inclinación, que lo insta a trabajar en función cada vez más cerca del Creador. Y nunca iría contra su voluntad. Cuando uno está escuchando la buena inclinación, por decirlo de alguna forma, está siempre intentando hacer las leyes en forma correcta, o tener esa buena intención. Que este es el mundo de la formación. El mundo de Yetzirah tiene esa parte de formación. Primero una etapa en la cual uno trabaja respecto a la parte de las 3 sefirot por debajo de la cintura, y luego trabaja en las 3 sefirot por encima de la cintura, en el Yetzer Hará y en el Yetzer Hatov. Entonces, ese mundo de la formación, Yetzirah, desde lo bueno que está en ellos, que son los cielos, el firmamento de la formación, Yetzirah, y el espíritu del mal, de la mala inclinación, Yetzer Hará, donde se encuentran los conservadores de la obra, menciona acá, respecto a la mala inclinación. Y desde toda esta intención pura, buena, todo, que reside en lo más profundo de esa persona, comienza a trabajarse en sí mismo para reconstruir su propio ser. Él se forma a sí mismo nuevamente en este mundo de la formación. Se va formando en ese mundo que se empieza a expandir, se empieza a construir en todos los aspectos de su vida. Se construye por ahora con una base pura. Todos los ladrillos de este nuevo edificio parten de esa pureza, de esa Kavaná correcta. Acá hay un texto que está extraído de la Torá, que estaba textual, que apareció en el párrafo. Dice en Bereshit 1:6, y Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, y divida las aguas de las aguas. O sea, hoy habíamos ya hablado de las aguas abajo y aguas arriba. Ese parsá que divide una inclinación de la otra, un deseo de recibir y un deseo de dar, y existe esa división en la propia persona. Existe esa división y está en el medio de ese cuerpo. Es llamado con una palabra firmamento, acá está traducido como firmamento, esa Ruach Kuf Yud Ain, que está en el medio de ese cuerpo, de ese Tov. Ya estamos entonces en ese mundo de la formación, ya hemos atravesado el mundo de Asiá, se atravesó toda esa etapa en Malhut mismo, y estamos transitando una etapa en Seirampin que también tiene deseo de recibir, pero ya hay una lucha de las dos cosas. Hay como dos campanas más distinguidas, y un firmamento en el cual uno pasa a estar más influenciado de una a otra, por decirlo de alguna manera. En ese Seirampin, donde existen ambos ángeles que nos susurran a nuestros oídos, uno por encima del Parsá, desde la Sefirot, que son Hagat, que es el Geburat Tiferet, desde este deseo puro de conexión a nuestro Creador, la buena inclinación, y por debajo del Parsá, desde la Sefirot Nehi, esa Jod y Yesod, donde toda la dureza de Sitra Achra, donde toda esa etapa, en realidad es el Netzach y Jod, que son las Sefirot en sí mismas, porque Yesod es una sexta Sefirá donde se acumulan todas en sí, como quien dice. Es donde se realiza el sibuj. Pero en las Sefirot que están por debajo del Parsá, está esa dureza, esa oscuridad, o esa etapa más dura a atravesar, y ese ángel que nos susurra, que es llamado ángel de la muerte, pero tiene su tarea también para este trabajo en uno mismo, nos susurra desde todo aquello que tenemos que corregir en nuestro ego para que pueda ser depurado.
Pero ¿acaso este cuerpo es malo? En absoluto es malo, porque si no, no estuviera este cuerpo, no estaríamos acá. O sea, es completamente bueno y útil y necesario para la tarea. O sea, el tema es que uno tiene como primer mandamiento, como ya hemos visto en el otro grupo, de que uno tiene que guiarse por el Creador. O sea, tener al Creador como nuestra guía o como nuestro Dios. Si uno no se conecta con esa guía, entonces lleva a malas consecuencias, pero ese deseo de recibir está ahí para ser trabajado. Y a su vez es un recipiente en el cual, es un lugar en el cual esta alma o esa parte espiritual de la persona necesita para poder subsistir aquí. O sea, es absolutamente necesario para que el alma pueda vivir en este mundo. Lo único que está constituido de tal manera que tiene necesidades propias. Y ellas, como tienen necesidades, grita por ellas, por decirlo de alguna forma. Entonces, deben ser contempladas, y si bien hay que transmutarlas, hay que hacerla a un ritmo adecuado. O sea, uno no puede cambiar el deseo de recibir por el deseo de dar de golpe. Tiene que ser a un ritmo lento, a un ritmo apropiado y a un ritmo que cada uno tendrá que hacerlo en su propio trabajo y es individual. Pone un ejemplo acá que en realidad lo ha puesto Michael Polnareff en más de una ocasión y yo lo saqué de ahí. Dice, es como la cáscara de una nuez. Dentro de la cáscara está el fruto, la luz, o sea, lo que tiene el alimento, lo que tiene la vida, está en el interior. Pero la cáscara en sí, no tiene su función que es absolutamente necesaria. La cáscara está ahí para proteger al fruto, hasta que pueda ser comido. Hay toda una etapa en la cual es necesario que la cáscara cumpla su función porque ese fruto no puede ser todavía digerido, hasta que pueda generar vida en otro ser de su especie como semilla. Va a tener que darle después siendo como alguien que florece, que da a alguien más, en alguien que se alimente de él. Pero en toda esa etapa previa, esa cáscara tiene que estar ahí para cubrir a que la semilla pueda madurar, o sea, que a toda esa planta pueda madurar. La preservación que lo recubre al alma es una función absolutamente santa y la depuración de la misma debe hacerse a un ritmo digerible y a la vez completo, porque el fruto no puede ser ingerido con pedazos de cáscara, o sea, no tiene que lograr depurar completamente ese cuerpo. No puede depurarlo a medias, porque si lo depura a medias todavía no puede dar. Hay toda una etapa de depuración en Seiramtin que debe hacerse en forma completa antes que se pueda llegar a dar luz, luz pura. Antes solo se da Hasadim de alguna forma. Siempre se tiene la intención de dar. Si uno está en el trabajo en Kabbalah, tiene intención de dar. Pero en la primera etapa, uno solo puede llegar a dar Hasadim porque todavía no se ha corregido lo suficiente. Luego de que esa etapa se completa, sí puede dar Josmá. Dice, si esa cáscara no está depurada completamente, no se alimentaría, sino que provocaría daño. Por lo tanto, debe existir un guardián, alguien que preserve esta estructura mientras sea necesaria y nos muestre una y otra vez las necesidades de este cuerpo. Juan Carlos. Sí. Hay un hombre que está sin novio. Sí. Esta cáscara, en realidad está hablando del cuerpo, ¿no? Sí. Pero, ¿tiene algo que ver con las clipot, estas cáscaras? Las clipot no son esa parte que también hay que ir quebrando por los pecados que hemos cometido, y de alguna forma tampoco pueden romperse de golpe, por decirlo de alguna forma. O sea, siempre, y tiene la función. O sea, cuando uno ha cometido diferentes errores en esta encarnación o en otras, está rodeado por esa oscuridad o por esas clipot que tienen una similitud con esta caja en el sentido de que tienen que quebrarse de a poco. Tienen que irse de a poco siendo afines a lo que es la cualidad del creador, porque
si se rompieran de golpe no se encandilarían. O sea, también las clipot, las clipot no deberían estar allí, lo que pasa. O sea, esa es la diferencia que tienen con lo que estamos hablando acá, que es el Etzer Hará. La clipot es generada por los malos comportamientos, pero sí tienen como característica similar que tienen que ser depuradas de a poco, porque si se hace de golpe, es algo que nos destruye. Así que no tienen la función de protección. Digo, por ahí capaz que me mezclaba con la Clipot, pantalla. o sea, mientras que uno está habituado a un hábito terrenal que es negativo, por decirlo de alguna forma, no lo puede cambiar por uno positivo de golpe. Entonces ahí la clipot todavía tiene cierta función que es, no sé si es de protección, pero es útil para la persona porque es necesario que sea procesada de a poco. No se puede cortar de golpe esa clipot. En ese sentido sí puede estar protegiendo, entre comillas. O sea, es necesario irla depurando, pero sí tiene que hacerse a un ritmo adecuado. Pero no fue Bien. generada originalmente, por decirlo así. Claro. Sí, esa es una diferencia. Tiene otro origen, pero después la forma de trabajarlo sí es parecida y el ejemplo de la cáscara sirve para ambas cosas, por decirlo de alguna manera. Para cómo quebrar la cáscara. En ese sentido puede ser pensado también para allí. Claro. Está bien. Aclaraste. Dice, por lo tanto debe existir un guardián. Acá está hablando de ese ángel que está controlando de que todas las facetas de ese ego logren depurarse. Entonces hay un guardián que preserva la estructura mientras es necesaria y nos muestra una y otra vez las necesidades de este cuerpo, de este guf, de esta estructura material en la cual estamos dentro, para poderla depurar correctamente. Y estos conservadores de la obra, como fueron mencionados en el párrafo, a esa mala inclinación, sirven al cuerpo, preservan la estructura, mientras todavía es necesario. Lo que comentábamos recién, si fuera eliminada de golpe, moriría, porque ese alumno va a atravesar. Es necesario hacer un ritmo adecuado, lento, personal, y cada uno con su propio ego, y nadie puede hacerlo por uno. O sea, por eso siempre hablamos que la Kabbalah es algo totalmente individual, a un ritmo constante, un ritmo que tiene que ir cada vez más siendo en todos los aspectos de la vida y nunca olvidarlo, intentar cada vez que sea perseverante. Sin prisa, pero sin pausa, avanzando muy lentamente, pero cada día un poquito, investigando todas las facetas, porque no se puede avanzar al siguiente escalón si todavía hay cáscara. Debe estar completo el paso antes del avance. Entonces alguien debe vigilar que esta completitud sea efectuada correctamente y cada vez que haya indicios del ego sin corregir, nos sean mostrados para poder actuar sobre ellos. Y este ayudante es llamado Sitra Ahra, que nos muestra esta mala inclinación y nos ayuda una y otra vez en este proceso. Porque Adam es el alma, Nefesh, de las ruedas. Y tú comienzas en la mala inclinación, Etzer Hará, la cual entra cuando él ha nacido, en el alma elemental, fundamentos, de la buena inclinación, Etzer Hatov. En esta alma está inmersa en ese ciclo, rueda, me quedó mal. Para poder llegar al alma depurada, es necesario comenzar por Mejí, por el deseo de recibir, por la zona de la mala inclinación. Solo luego de atravesarla, de llegar al Parsá, tendremos la sensación y experiencia de la buena inclinación. Porque esta luz, a la distancia, ya es visible. Si bien todavía no llegamos a ella, para ser coherentes con la misma en nuestra vida diaria, es una luz visible ya a través del firmamento. En los fundamentos y esodot de este mundo de Yetzirah se encuentran ambos, la buena y la mala inclinación. Y si bien siempre partimos desde la mala, desde el sitio
de donde hayamos caído, siempre el objetivo es desde allí comenzar a acercarnos a él. Que es el buen espíritu de la creación y entra en los 13 años, en donde también entra el mal espíritu, la mala inclinación, Etzer Hará, como fue dicho anteriormente. Esos ángeles, recién después de que se atraviesa todo ese malhut, entran, son esos malakim en Serampín. Y para desarrollar estas buenas cualidades hacia la buena inclinación, hacia este firmamento, debemos desarrollar en nosotros mismos las 13 cualidades de la misericordia, y esas cualidades son las que están explicadas a continuación, porque en realidad el párrafo termina acá, pero hay unas cuantas hojas acá en adelante que hablan de esas 13 cualidades de la misericordia, y eso es un poco la idea que viene a continuación. Bueno, no sé si quieren comentar alguna cosa antes de arrancar con esto. No, para mí está muy claro. Capaz que me perdí en algo. Hasta los 13 años, la persona, digo, capaz que me confundí, yo te digo, pero necesito aclaración. Es como un animal, digamos, que Si lo pensás en lo que son las Sefirot, sería Malhut, Seirampin y Binah, o sea, las 3 Sefirot del cuerpo. O sea, uno está en Nefesh, en la primera etapa, que es como esa semilla que empieza a identificar lo que se tiene que trabajar, por decirlo de alguna forma. Está en Malhut, está en la etapa más primeros dura, 13 años. hasta los 13 años. Entre los 13 y los 20 está en Ruach o en Seirampin, y que tiene como 2 fases, tiene un parsal medio, y después de los 20 años estaría en lo que me llamaba, o tendría ya esa capacidad para dar a otros, ya sería adulta la persona. Ahí va. Eso es un poco la correlación que hay respecto a las edades de lo que están ahí mencionado. Y las 13 cualidades que coinciden con los 13 años. Las 13 cualidades es todo un trabajo para acercarnos a Binah, para ponernos a nosotros mismos en todo ese trabajo en el cuerpo para llegar hasta Binah, básicamente. Es cómo expandir todo eso que ya sabemos que tenemos que trabajar en el ego, pero en todas las partes, para poder ser coherente en todas las facetas de nuestra vida. Básicamente tiene que ver con eso, y que pueden ser tomadas como 13 prácticas, por decirlo así, porque están mencionadas de esa forma acá en este texto. Es un poco la Torah mismo, desde 2 lugares donde son mencionadas, en Bereshit y en Shemot, o sea, en Éxodo y en Génesis. En los 2 lugares están mencionadas estas 13 cualidades de diferentes maneras. En una está el origen de las mismas y en otro está el trabajo en sí mismo, y están como correlacionados esos párrafos para explicarlas un poco más a fondo. Están como prácticas. Y esa es la idea de este anexo, de explicar un poco más en profundidad esas cualidades para uno tener como más información respecto a lo que implica, básicamente, y si uno puede sacar prácticas de ahí, mejor. Es como, el texto este siempre es como profundo y quedan cosas, lo que se lee, no es para capaz que hacerlo textualmente lo que dice acá, sino para que quede lo que tenga que quedar. O sea, simplemente están mencionadas esas 13 cualidades desde la Torá y explicadas para que ciertas prácticas puedan deducirse desde ahí. Es un poco eso. Ok. Bueno. Dice, anexo 1, las 13 cualidades de la misericordia. Baal Hasulam, Yehuda Shlag, hace referencia a las 13 cualidades de la misericordia con las 13 palabras que aparecen al principio de la Torá, entre la primera
y la segunda mención del nombre Elohim. Me quedó mal escrito Zohar. En el primer párrafo del Zohar, cuando se habla de la Yoyaná, cuando en el primer texto y en el primer párrafo, hace esta explicación, y desde ese párrafo es que está tomado este comentario. O sea, cuando se estudió ese párrafo, de alguna forma salió este anexo, y como que acá se hablaba de ese trabajo en Seirampi, lo incluí en este documento. En realidad sale del otro lado, sale del Zohar, pero como que pegaba ponerlo acá y aportaba información, por eso lo puse como anexo de este documento. En el párrafo este del Zohar, lo que menciona es que Elohim recuerda a la comunidad de Israel. Y cuando la recuerda, es que se referencia a esas 13 cualidades. Está mencionada la palabra recuerdo, dice Elohim recuerda. Entonces esta palabra, la palabra Elohim, es una referencia. Está marcado por algo desde allí y hasta que aparece de nuevo. Y entre ambas palabras hay 13 palabras. Esa fue la observación que hizo Yehuda Shlag y analizó entonces esas palabras. Porque desde la primera vez hasta la segunda vez, desde que se dice hasta que se recuerda de nuevo ese nombre, se lo menciona de nuevo a Elohim, hay 13 palabras al medio. Y aparte la palabra recordar, como ya vimos en lo que es el mandamiento de Shabbat, es una referencia específica al Shabbat, o sea, a ese trabajo que se hizo antes en Malhut, y ahora a partir de allí vamos a hacerlo en todo Seirampi en esa coherencia. Entonces, ese mandamiento de recordarlo, también ya sabemos que, por haber leído de qué se trata el Shabbat, que consta de la elevación de Malhut, o sea, que el pueblo santo pueda acercarse en esa elevación cada vez más al Creador, y es una referencia directa a esas 13 cualidades, porque Malhut, la que va a lograr elevarse hasta Binah, va a tener que atravesar todo Seirampi. Es otra pista, otra mención de que también tiene que ver con eso. Entonces, lo que hice aquí fue copiar el párrafo textual de una página que tiene la Torá en hebreo, y siempre la uso, es shabbat.org. Copié los 3 párrafos, y aquí simplemente las palabras que aparecen entre Elohim, que está acá, en el segundo párrafo, acá. Acá aparece Elohim, Bereshit para Elohim. Desde Elohim aparece Et, aparece Hayamaim, aparece Beet, aparece Haeretz. Acá hay 4 palabras, y acá aparecen 9 palabras más. En esas 13 palabras que aparecen hasta la siguiente mención de Elohim, que está acá, todas estas que están aquí, son las que menciona. Dice, ¿cuál es la correlación que hay entre estas palabras y las cualidades? Hay 13 palabras, pero ¿cómo sabemos qué implican esas palabras respecto a las cualidades de misericordia? Lo veremos a continuación. Solo entonces el pueblo santo estará más cercano al Creador y por lo tanto protegido por él, de igual manera que si preserva el Shabbat, que es lo que está referenciado en esa palabra recuerdo, y también se menciona la palabra preservar en el párrafo, es otra observación. Recordemos ahora cuáles son las 13 cualidades a cumplir. Esto está en otra parte de la Torá, está en Shemot, entre 34.6 y 34.7. O sea, por un lado está mencionado en Bereshit, en los 2 primeros párrafos, esas 13 palabras. Y luego en Shemot están las cualidades en sí. Y eso es lo que voy a escribir a continuación, porque en realidad esta correlación se trata de aplicar las dos cosas, ¿no? de ir palabra a palabra, una a una, en esos 13 lugares, mencionando uno y otro. Shemot 34 dice, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, y llamó en el nombre del Señor. Y el Señor pasó ante él y proclamó, Señor, Señor, Dios benévolo que es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad,
preservando la bondad amorosa para miles, perdonando la inequidad, la rebelión y limpia, pero no limpia, elimina el orden, mandamiento, visita la inequidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, acá es una traducción textual de lo que son las cualidades y no están claras para nada, si bien menciona cosas que tienen cualidades buenas, por decirlo de alguna forma, pues menciona a Dios benévolo, clemente, lento para la ira, o sea, menciona cualidades, verdad, no sé, que claramente acercan al Creador, hay poca información. De ahí es que hay la intención en este anexo de profundizar un poco más de lo que se trata cada una de ellas. Hay un comentario acá que dice, acá la palabra paní, que significa cara, o sea, lo miró a la cara, de frente, no en su espalda, se dirigió a este ser desde la luz misma, o sea, esas cualidades son un acercamiento directo hacia Binah, o sea, es un acercamiento hacia mirarlo de frente al Creador, porque uno empieza a ser coherente en todo Seirampi, y eso hace que uno pueda mirarlo cara a cara. No en forma indirecta como hasta ahora, que uno a veces lo mira y a veces no. No le hablo desde Elohim, sino desde Javayá. En Baikra estaba dicho, y él llamó a todo su pueblo para que se guíen por estas cualidades. Estaba explicado de que había que guiarse por ellas, al igual que en el tercer libro de la Torá, es un mensaje directo a comportarse según las pismas. Son cualidades que están explicadas para hacerlas, cuando estamos en esta etapa, en Seiranpin, y está mencionado en más de un pasaje. También en Baikra, acá está mencionado que se hace referencia a ellas. Entonces, voy a arrancar con lo que son las 13 palabras que aparecen en Shemot, o sea, en Éxodo, para ir profundizando en cada una de ellas. La primera palabra que aparece es Javayá, o sea, el nombre de 4 letras. El nombre santo de 4 letras hace referencia a esa primera visualización de conectarnos con él, de ir hacia Javayá, y voy a hacer mucha referencia en todo este análisis a lo que es el camino de las letras, que ya vimos con todas las personas que están aquí, para empezar a profundizar en las palabras que están en uno y otro lado. Entonces, el primer acercamiento que hay hacia el Creador, para acercarnos en forma pura hacia Él, lo habíamos visto en ir hacia Él desde la letra Tav, desde ese lugar donde está el deseo de recibir en forma pura, con manos y pies, desde ahí movernos hacia Él. Esa es la primera mención para acercarnos al Creador desde una primera mención. O sea, el párrafo en realidad empieza acá, dice Señor, Señor, que está traducido así, pero es Javayá, Javayá. Luego lo menciona de nuevo. Y, como ya vimos, primero hay un primer pacto con el Creador y luego hay un segundo pacto. Tiene otras vocales, ¿no es cierto? Sí. Tiene otras vocales, o es el mismo. Tiene otras vocales, puede ser. No sé. Sí. Sí, sí. Por eso acá habla del espíritu. Puede ser, sí. Puede ser que esté puntuado distinto. Bueno, yo lo que hice acá fue mencionar básicamente los dos momentos que hay en la Tab y en la Shin, que son los establecimientos o las percepciones que hay a primer nivel cuando uno se intenta acercar al Creador y arrancar en este trabajo. Primero lo hace en la Tab, identificando la carencia, y luego se posiciona en la Shin, pero ya desde el pacto del espíritu y no desde el pacto de la carne. Ya uno se establece en ese masaj, en trabajar firmemente respecto al deseo de recibir para sí mismo, y en función de ese trabajo acercarse en afinidad de cualidades al Creador, y no con manos y pies, y no con rituales, y no con otras formas que son más de otras disciplinas, sino de la Kabbalah, y acercarnos en intención correcta, como quien dice, en ese trabajo en uno mismo.
La segunda mención entonces la vamos a asociar a lo que es ese trabajo en la letra Shin, movernos hacia Keter de Serampin, ¿no? Luego aparece él, que es uno de los nombres del creador, es el nombre en Gesed. De alguna forma uno se establece en la letra Tav, se establece en la letra Shin, y luego tiene que ir hacia el nombre en Gesed. Ya sabemos que para poder llegar a través de nuestro cuerpo a lo que es Binah, tenemos que ponernos en manos de Gesed, tenemos que ponernos en su misericordia. No hay otro camino que ese. Solo rindiéndonos a esa característica, o poniéndonos en sus manos, abandonando nuestro orgullo y poniéndonos en manos del Creador, podemos avanzar a que llegue Jomá. No existe otra manera. Solo poniéndonos a nosotros mismos en Gesed podemos llegar a él, y de eso trata esta tercera cualidad. Entonces, de alguna forma, esas cualidades que empiezan a ir apareciendo, las empezamos a mencionar con cosas ya conocidas, y luego vamos a profundizar ya uniéndolos con lo que implica las primeras letras que aparecen en Bereshit, porque estas son las cualidades en Sheba. Luego hay una cualidad que se llama Rahum. Textualmente significa misericordioso, pero esta palabra tiene una raíz que es Rehem, o sea, si le sacamos la Vav, que significa útero, que además mide 248. O sea, es una Resh, una Het y una Mem. Alude directamente a las 248 misbot positivas, o las misbot que dirigen, las que están en la cabeza, que debemos realizar. Así nos concebimos a nosotros mismos en su útero. Nos ponemos en esa Tav, después en esa Shim, nos ponemos en sus manos y nos guiamos por esas características, por esas misbot positivas, o por esas 3 mandamientos positivos. O sea, nos concebimos a nosotros mismos en esas características para, desde ahí, colocándonos a nosotros mismos en ese útero, llegar a convertirnos en un nuevo ser, llegar a renacer en esta persona que es ese ser interior que queremos que sea el que realmente viva. Luego hay otra característica que dice Behanun. Behanun está literalmente traducido como piadoso o compasivo. Esa es la traducción literal de la palabra. Nosotros vamos a analizarla un poquito la palabra respecto a las letras que la forman. Vemos que arranca con una Het, y cuando vimos las letras vimos que la Het hablaba del pecado de Adán. Entonces, y estaba muy relacionada con la palabra pecado, porque junto con la Tav, con la Tet, formaban la palabra pecado. Entonces, desde ese pecado, que es la letra Het, desde donde parte la palabra, vamos a Geburá, y atravesamos el cuerpo que es la letra Vav, esas 6 sefirot, y llegamos a otra Nun. Eso es un poco el camino que hace esta palabra. Va desde el pecado a Geburá, atraviesa el cuerpo y conecta nuevamente a Nun, a Geburá. Nun, ya habíamos visto, sabemos que es una conexión desde el lado femenino entre Binah y Yesod por medio de Jod. O sea, es la que logra conectar ambas puntas desde el lado femenino, conecta ambas Hei con el nombre santo desde el lado femenino, eleva Man una y otra vez, hace esas alabanzas para un lado y hacia el otro, hace esas conexiones. A veces se pasa de la raya, entre comillas, porque se olvida que es como inestable en esa alabanza, la hace de más y provoca caídas. Pero no por ello deja de intentar. Y mirando entonces lo que significa esta palabra piedoso, compasivo, analizando la palabra, vemos que esta palabra va a Nun una y otra vez, es una elevación continua hacia Binah, conectando Malhut, una y otra vez, cayendo y volviendo a levantarse, en todos los aspectos del cuerpo, en esa Vav, Tiferet, que va recorriendo, en todos los aspectos del corazón, porque Tiferet ya sabemos que es la misma, la Vav es Tiferet, o sea, Zairampin es Tiferet, y es ese corazón,
es la definición de compasivo. Una persona compasiva que adosa hace ese esfuerzo, no importa que caiga, sino que lo hace de nuevo. Va y se levanta y recorre, y desde ese pecado siempre hace ese recorrido y esa conexión. En todos los aspectos de ese corazón, esta cualidad es la que se intenta desarrollar, y es la quinta que está mencionado dentro de esas 13 cualidades de misericordia. Primero nosotros mismos, esa manera de conectarnos a Él en nuestro trabajo personal, individual, para que luego, una vez que se haya incorporado, podamos en esa compasión poder darla hacia los demás, porque luego que se logra trabajar en uno mismo todo ese ruaj, ya baja también Neyamá, y es en ese rebote se logra también que algo de Neyamá llega hacia alguien más. Esa es la 1, 2, 3, 4, la quinta propiedad. La sexta son 2 palabras que traducidas literalmente son paciencia o autodominio. Es otra cualidad a desarrollar dentro de las 13 cualidades de misericordia, y dice: el trabajo en uno mismo es un trabajo a largo plazo, es necesaria la perseverancia. El ego es demasiado grande y nos derrotará una y otra vez, y debemos desarrollar la paciencia si es que queremos conseguir la victoria. Textualmente, las palabras, vemos que la primera palabra significa lento. O sea, uno se toma tiempo. Voy a compartir. Quería leer un poquito, por lo menos un par de párrafos de acá, por esto que mencionábamos recién de la paciencia, o que mencionó Elian, para afirmar un poco ese tema. Todo el trabajo espiritual siempre consiste en poder recibir para poder dar. Esa es la base de la Kabbalah, recibir para dar, y ahí tiene que estar nuestra intención. Nuestra intención tiene que ser poder dar. No recibir para uno, sino que eso que llega a darlo a alguien más. De eso se trata. Y uno tiene que equilibrar lo que es el trabajo con el descanso. Y tiene que haber un equilibrio justo entre ambos. No nos puede ganar la ansiedad en esto. Tiene que ser perseverante y a su vez inteligente, por decirlo así. Tiene que trabajar y descansar y hacer un equilibrio entre ambas cosas. Tiene que poder moverse entre esa severidad y entre ese hasadín. Tiene que poder pivotear entre ambas cosas. Era esa idea un poquito que quería comentar. Bueno, vuelvo al texto acá respecto a la paciencia o el autodominio. Textualmente, la primera palabra que está acá significa lento. Significa tomarse tiempo para. Y la palabra apaim es un plural de la palabra nariz. O sea, ap es nariz, y acá está en plural. Ya vimos que nariz corresponde a Seirampín en lo que es la cabeza, lo que es el parsuf de Ancalmón. Galgalta es la frente, Josma los ojos, Vina los oídos que escuchan tanto a sus hijos como al padre, escucha hacia ambos lados. Seirampin es la nariz, y la boca es Malhut, P. Entonces, Seirampin es nuestro cuerpo, donde se instala toda nuestra personalidad humana. Allí está toda la estructura espiritual en esta nariz, en la cabeza.
donde se enraizará en nuestro cuerpo todos los aspectos de la misma. La palabra esta, que está incluida dentro de la misma palabra, analizando los pedacitos de la palabra que está acá para poder llegar a la conclusión de lo que significa esto más en profundidad, por decirlo así. La Aleph, la P y la Yud significa personalidad, carácter, naturaleza humana. Entonces, debemos ser lentos para que estos rasgos de nuestra personalidad mundana no dominen nuestra vida, en todo ese seirán, en todo ese cuerpo. Una y otra vez, diferentes aspectos de nuestro ego se manifestarán en nosotros. Debemos estar atentos, ser lentos de reacción respecto a los mismos, para que ellos no tomen el control, y volver a conectarnos a nuestro Creador, para que sea solo Él quien domine nuestras vidas. Estos aspectos de la naturaleza mundana tienen 1000 caras, pero todas ellas conducen a nuestro ego. Nos hacen creer que somos algo diferente a Él. Nos hacen decidir por nosotros mismos como si fuéramos una entidad separada, y nuestra vida no estuviera atada a su guía. Entonces, como este enemigo es demasiado grande, y vive en todos los aspectos de nuestro cuerpo, de nuestro Uf, que es Seirampin, debemos ser muy pacientes, lentos, y cada vez que llegue cualquier impulso del mismo, para comprender bien el origen, debemos comprender bien el origen y estar seguros de estar sirviendo a nuestro Dios y no a un Dios extraño. Bueno, y esta es la siguiente cualidad. Bueno, la siguiente cualidad dice, Berrab Gesed. O sea, nuevamente aparece Gesed, hoy aparecía él, que era la cualidad en Gesed, pero ahora aparece con una preposición acá, Berrab, respecto a Gesed. Rab es rabino, pero también es el adjetivo grande, o sea que es y grande en Gesed. La vuelta a Gesed debe ser grande, ya que el ego es inmenso. Nuestro deseo por ir a él, a través de Mem, deberá ser también inmenso. Al principio quizás no lo sea, quizá parezca un desafío demasiado grande, pero no lo es. Simplemente deberá crecer en el tiempo. Y esto se va dando en forma natural en la medida que nos ponemos en sus manos. Solo debe existir la intención correcta y pura de servirlo a Él, porque Él es grande y gobierna, y queremos que gobierne nuestra vida, que sea nuestro único Dios. Y esta conexión a Gesed deberá entonces ser cada vez mayor. Y así el éxito estará asegurado, porque el ego puede ser inmenso, pero nada puede oponerse al poder de nuestro Creador. Por lo tanto, si nos ponemos en sus manos una y otra vez, el éxito va a estar asegurado de antemano. O sea, nuevamente menciona volver a Gesed y ser grande en esa característica. Luego dice Be Emet. Emet ya sabemos que es verdad. Entonces habla de movernos en esa verdad, otra característica que nos conecta en esas 13 cualidades de misericordia. Desde Tab debemos rechazar todos los impulsos que nos llevan a nuestra esclavitud y la muerte. Debemos siempre rechazar la luz directa que alimenta nuestro ego. Solo de esta manera llegará Emet. Ya hemos visto en lo que fue el Man y el Mad de esa letra. Llegará cada vez con más claridad, nos dará una visión más global, nos dará más claridad respecto a nuestro real objetivo en esta vida. Por lo tanto, mayor conexión con la única fuente real de vida, que es nuestro Creador. La siguiente característica son 3 palabras que están analizadas de a una. La primera palabra dice tallo o brote. Todas las palabras dicen tallo o brote de preservación de Gesed hasta Rosh. O sea, preservar esa misericordia
hacia miles es la traducción literal que tenía el párrafo. Acá está puesta un poquito de otra forma, y acá lo vamos a aclarar. La primera palabra que está acá, como sustantivo, es tallo. Tallo de la descendencia, un brote, un vástago. Literalmente puede ser mimbre o caño. Como verbo es mantener o preservar. Es un ser que preserva ese gesed, la segunda gesed, o sea, nuevamente está hablando de gesed, siempre en varias cualidades, son las cualidades de la misericordia, y esta gesed es mencionada varias veces. Sin embargo, cuando veamos el tema de la conexión con Bereshit, vamos a ver cómo se diferencian más una de otra y son en realidad cualidades diferentes. Dice, un ser que preserva ese gesed es un tallo que surge desde esa esencia. Esa es su fuente para brotar, y así preservar la subsistencia de esta conexión a lo superior. Y luego menciona hacia miles. Le apaim al pin. Hacia por miles. La palabra miles ya la habíamos visto en algún momento cuando hablamos de las luces, en el camino de las letras, cuando vimos las letras, tiene que llegar hasta donde están los miles. O sea, tiene que preservar gesed y llegar hasta los miles. Tiene que recorrer esa persona para acercarse al Creador hasta esas unidades, hasta lo que son los miles. Y ya habíamos visto que a nivel de luces, las unidades están en Malkut, las decenas en Seirampin, los cientos en Binah, y los miles estaban por encima de Binah. Habíamos visto que Naba Beima era 2000, estaba escrito en el comienzo de las letras, que el creador había jugado 2000 años con las letras, porque era Abba Beima, y que ahí fue donde se hizo todos esos diálogos que habíamos visto en ese momento. Cada uno de ellos eran 1000, y Abba Beima eran 2000, y hasta ese nivel hay que conectarse con Gesed. Hay que llegar hasta los miles, hasta donde está la cabeza, Rosh. Uno tiene que entregarse en ese Gesed hasta llegar a la cabeza, por medio de Abba Beima. Ya sabemos que luego que nos conectemos a Binah, Binah va a llegar a Ima, y Ima va a conectar con Abba, porque son uno, y va a ir a través de ellos. Tenemos que llegar hasta lo que es Abba Beima en esa conexión. Tenemos que trabajar en nuestro cuerpo para llegar a Gesed en Mem, para así lograr que el Ray Melech gobierne Son, luego de recorrer todo Yeshut y nuevamente ponernos en manos de Dalet, ya que solamente ella conecta con Gesed por la línea media, solo ella conecta en su humildad infinita, en su entrega a él en Gesed, hasta llegar a las lágrimas, si no es posible por otro método, luego de estar agotados en todos los anteriores, pero nunca desviando su atención de él. En este caso debemos ir un paso más. O sea, tenemos que atravesar todo Yeshut para llegar más allá de la Aleph. Tenemos que llegar más allá de las letras, porque estamos hablando de llegar a la cabeza, a Rosh, a donde no hay Kelim, para llegar hasta Abba Beima. Nuestra afinidad de cualidades en Gesed tiene que ser del nivel de Rosh. De eso habla esta característica. Esta es la pureza de esta cualidad, que aquí está descrita como una de las 13 cualidades que conectan con el pasuk completo, porque esas 13 cualidades también tienen que ver con las 10 sefirot en el cuerpo, más las 3 en la cabeza. Une todo. Une esos 13 lugares en uno, en Galut, en esa elevación. En esos 13 escalones, en los que los 10 escalones del cuerpo completo se unen con los 3 en Rosh. Luego hay una cualidad que habla de llevar nuestros pecados. Tiene que ver con trabajarlos en nosotros mismos, hacernos cargos de ellos. La primera palabra es un verbo que significa llevar, pronunciar, sufrir. La segunda palabra son pecados o transgresiones. O sea, elegir el deseo de recibir en lugar del deseo de dar. De eso siempre se refiere a pecado como uno moverse hacia el deseo de recibir.
En arameo, la letra Ain directamente, así como está escrita, significa pecado. Significa pecado y significa el nombre de la letra. La palabra pecado, otra expresión en hebreo, tiene una baba adicional. La palabra Ain, además, la letra Ain sabíamos que era Netzach en Seirampín. Son las 70 naciones del mundo, que uno tiene que trabajar en ellas. Participaba en el crimen, pero como un cómplice, era cómplice de Jod, en la cual debíamos trabajar. Y también sabíamos que esa letra, o esos pecados a trabajar, eran el último escalón antes de llegar a Samej, donde está el Parsá, donde está Tiferet, donde se conecta lo de arriba con lo de abajo. Y entonces es donde se concentran todas las facetas directas o indirectas hacia nuestro deseo de recibir. Es como la cabeza de todas esas intenciones hacia el ego. Es lo más alto de ellas. Debemos estar atentos a ellas, a hacernos cargo de las mismas, ya que solo en esta atención continua podremos llegar a lo más elevado. Todos estos pecados tenemos que tenerlos en atención y tenemos que llevarlos, trabajarlos, estar en ese trabajo en nosotros mismos, y de eso se trata en esta cualidad, estar atentos a todos ellos, a esas 70 naciones del mundo, o a esa letra Ain, que tiene que ver con esa palabra pecado, que lo vimos en su momento también. Bueno, y un doble trabajo en realidad es aquí, porque además de hacerlo en Ain, tenemos que hacerlo en el crimen mismo. O sea, tenemos que estar atentos a un lado y al otro, a Netzach y a Jod. Dice, y crimen, estar atentos a una cosa y a la otra. La palabra Peyá había sido mencionada en la letra P, y estaba relacionada con cuando uno caía, o con lo que era el ego de esa letra. La palabra crimen es un deseo de recibir directamente y que se ejecuta, se llega hasta la acción en él. Es la letra P, que es Jod de Seirampín, y era más grave que la Ain misma, porque la Ain era cómplice, y esta ejecutaba el hecho. Y uno debe evitar ese trabajo de corrección personal, debe engañar al ego, debe prestar atención mínima, y debe volver al Creador. Tiene que estar atento, entonces, a lo que es la complicidad, y estar atento al crimen en sí. Al hacerlo, llegará poco a poco a la liberación del crimen, en forma muy puntual, gota a gota. La liberación total solo existirá en la corrección final, pero habíamos visto que el mad de esta letra estaba relacionado con la liberación. Toda la tentación va a ir perdiendo fuerza cuando hacemos este man, y simplemente una mención de que cuando se vio en el párrafo 27, en el tomo 1 del Zohar, ambas letras, la letra P y la letra In, ahí vimos que estaban asociadas al pecado y al crimen, y también vimos en más detalle esto que está acá como resumido respecto a ambas cualidades de misericordia que tienen que ver con ambas letras. Y luego hay un tercer nivel de pecado que está en la siguiente palabra. Dice, y pecado, textualmente. Una tab, una het, una tab y una alef. Y pecado, la esencia del mismo. O sea, primero trabajamos el pecado en la complicidad y en el crimen como a nivel más de concreción. Y luego vamos a trabajar eso mismo, pero ya en un nivel de esencia, en lo que es la het y la tet, en lo que es la esencia del pecado, en cómo se generó. Het es pecado, el pecado de Adán, tal cual está explicado en las letras tet y het. Ambas, la palabra estaba formada por ambas letras, que lo alejan de la bondad del Creador, de todo. La palabra pecado tenía esta raíz, eso también lo habíamos visto, esto está sacado un poco de esos textos, cuando vimos la letra tet y la letra het, habíamos visto que esa raíz de la palabra pecado, que estaba formada por estas dos letras, sumaba 17, y era como una balanza opuesta hacia lo que es Tov, que también suma 17. Uno tenía la capacidad para moverse por su libre albedrío entre lo bueno, o la conexión al Creador, o moverse hacia el pecado. Entonces, la palabra bueno comienza con la letra tet, es solo una cualidad del Creador,
es necesario trabajar el pecado de Adán, dejar de recibir la luz directamente, el querer ascender sin su ayuda, todo esto debemos evitar hacerlo. Debemos llegar adelante el segundo mandamiento, que estaba relacionado con el man de la Het, para, con esa cabana adecuada, poder entonces, esta luz desde Jod, sobre Yesod, desde el lado femenino, que llegue la liberación y no la recepción egoísta. Het, sabíamos que era Jod en Yeshut, es un nivel interno a P, o sea, todo este pecado es un nivel interno a la cualidad que vimos antes, es la esencia de ese crimen, y está estudiado en las letras en lo que es el párrafo 33. Bueno, vamos a dejar por acá porque no vamos a terminar igual con esto, pero pues sacar una foto viendo donde quiera. No sé si quieren comentar alguna cosa. Si fui muy rápido, si fue muy complejo. No, está bien, Carlos, como lo estás dando, se entiende, se entiende. Todavía capaz que no, si bien ya empieza a haber ciertas, se empieza a vislumbrar por dónde viene el trabajar con estas cualidades, cuando se una con los párrafos de lo que es la parte de Bereshit, va a haber como más sentido. Voy a mostrar un poco lo que viene después, o sea, voy a leer un poquito acá. Dice, en Bereshit está planteada la situación cruda, o sea, cómo es el inicio de la situación, cómo es cuando estamos en el ego, qué es lo que pasa, y en Shemot está planteado cómo salir de ello. Es como el ego y el man, por decirlo así. Entonces eso es lo que vamos a empezar a ver luego. Cómo desde un lado vamos hacia el otro, uniendo las palabras en Bereshit con la que corresponde en Shemot. Y ahí hay como más explicaciones respecto a todo ese traslado, desde el ego hacia el man. Es un poco la idea de lo que son la información que hay respecto a esta cualidad. Dejo acá que es donde terminamos. Está bueno. Bien. No sé si quieren comentar alguna cosa. Johan, ¿cómo andás? Hola, hola, ¿todo bien? Gracias por todo, está súper interesante. Bueno, queda claro que el número 13 no, es más simbólico que por la edad, porque como que tiene el mismo número que amor o unión, Sí, sí. tal vez como algo como que más interno más que una edad. Me quedó una duda que es como más para repasar. Cuando llega a luz directa al ego es cuando no se hace el cuarto mandamiento o no. O sea, uno tiene que poder construir esa barrera respecto al deseo de recibir para que la luz del Creador no nos atraviese. O sea, uno cuando logra empezar a ponerse en afinidad con intentar dar, que es no recibir por uno mismo, eso es aplicar el cuarto mandamiento, pues es lograr dejar de mentirnos nosotros mismos y poner nuestra parte femenina, que es el deseo de recibir, en función de la masculina, en función de lo que es el deseo de dar. Ambas cualidades tienen que estar mirando hacia el mismo lado, por decirlo así. No sé si me llegué a explicar. Déjame Sí, mirar un clarísimo. documento que leímos hoy, que capaz que te aclara un poquito más.
Bueno, no sé, no lo encuentro. Pero sí, es un poco eso, de que Bueno. si uno mira lo que es el árbol de la vida, uno tiene 32 caminos allí. Uno tiene las 22 letras conectando 10 lugares. Esos 10 lugares son los lugares donde está la esencia o la luz del creador. Pero la luz del creador uno nunca no la puede nombrar, no la puede ver como es, o sea, no tiene esa capacidad. Pero uno sí puede hacer cierta barrera alrededor de eso para que la luz rebote. Imagínate como en esas esferas una cáscara alrededor, o un masaje alrededor, una copa alrededor de eso. El lograr hacer esa barrera que implica ponernos a nosotros mismos en esa intención de dar o de no recibir, eso hace que la luz rebote allí, llegue hacia alguien más y quede impregnada. Esos 10 lugares con ese masaje, que es ese no recibir para uno mismo, son los 10 lugares adicionales que, aparte de las 32 conexiones, te dan los 32 senderos del árbol de la vida. Las 10 copas que están en la sefirot en sí, las sefirot son luz, es imposible conocerlas, pero sí podemos percibir algo de lo que significan en nuestra propia estructura por construir esa barrera. Esa es la base de todo, por eso siempre hablamos que el masaje es la base de todo, y ahí es donde se confluye todo. Después tiene muchas características, en esas 5 en el cuerpo, en Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach y Hod, que van a dar 5 características en el cuerpo y van a terminar de construir ese cuerpo. Pero el masaje es la base de donde se impregna la luz cuando rebota. Y eso implica ponernos en afinidad de cualidades, porque si uno no se pone en afinidad de cualidades, la luz te atraviesa, y uno la recibe necesariamente, la agarra para uno. Siempre la intención tiene que ser dar, no puede ser otra, si no, no existe trabajo. ¿Sí? Claro. No sé si estabas preguntando eso. Ahí entra lo que es la cáscara de la nuez. Sí, totalmente. Sí, No me queda muy claro lo de la... ¿por qué 13? Que al final en una parte decía que el número como el 13 árbol ya de lo la vida vimos era... en las letras que tenía que ver con Echad, con la unidad con él, tenía que ver con el amor, lo vimos después en lo que es el mandamiento, y ahora lo vemos en las 13 cualidades de misericordia. Esas 13 cualidades que se desarrollan en todo Seirampin para poder conectarnos hasta Binah. Es el trabajo de que haya coherencia en todo el cuerpo. Luego que eso ya existe, ya uno logra conectarse con la luz que está más alta, por decirlo así, con la manifestación del Creador a nivel más físico, por decirlo así, que viene en Yeshut. Todo tiene esa misma esencia. Ya hemos visto, en las letras hemos visto que los números de lo que pesan las palabras tienen que ver con el acercamiento al Creador, de cuán cerca o lejos está como medido respecto al Creador. La palabra uno, que es Echad, la palabra amor, que es Ahavá, y las 13 cualidades tienen la misma cercanía al Creador, entre comillas. Tienen en esencia, significan lo mismo. Son como, después siempre es repetitiva la Kabbalah, porque la ves por de un lado, la ves del otro, pero siempre habla de trabajar el deseo de recibir para acercarnos a él, y después te menciona por diferentes facetas las mismas cosas. En realidad la idea de fondo siempre es la misma. O sea, siempre que lo intentes ver desde ese punto de vista, vas a llegar a una buena conclusión, por decirlo de alguna manera. No sé, ¿alguien más quiere comentar una cosa? O tú mismo, no sé si quieres comentar algo más. Estaba leyendo un texto que tenía que ver un poco con eso. Voy a terminar de leer para redondear esta idea que te estaba diciendo hoy. Esa construcción del masaj siempre consiste en que uno tenga intención de dar.
sea, cada vez que uno recibe luz, que recibe mojín, que recibe comprensión, solo la recibe para poder ser dada, no la recibe para acumularla para uno. Si uno tiene intenciones de acumularla para uno, eso lo va a desbordar y lo va a hacer pecar. La luz del Creador es infinita y es imposible guardarla dentro del cli. Lo único que podemos hacer es que rebote. Y para eso, la intención inicial tiene que haber sido para poder dar. No existe otra forma de que eso pueda ser recibido en forma correcta. Y de eso se trata el man. Y de eso se trata cuando uno lo hace así, que en ese rebote queda algo impregnado en esa pared que uno hizo, y eso es percepción respecto a la cualidad en sí, y eso sí es claridad, y eso sí es mojín bien recibido. Pero la intención inicial tiene que haber sido dar, si no, se recibió para uno, y entonces lo va a llevar hacia el pecado inevitablemente. Porque la luz no puede ser recibida, solo puede ser rebotada, vamos a decirlo así. Y en el rebote uno recibe, porque se impregna, choca y nos marca de alguna forma, y queda permanente aparte, porque es un regimot. Después queda ahí y queda, no se pierde. Cuando uno logró hacer el man, logró construir, eso rebotó y marcó. Y no es más que eso, o sea, no tiene mucho más que eso. Después los dibujos no importa la esencia de lo que está atrás de los dibujos o de lo que estoy tratando de transmitir. La intención siempre tiene que ser dar, y en esa afinidad de intención correcta es que se construye esa barrera respecto al deseo de recibir. Eso hace que la luz rebote y no se acumule, no nos atraviese y no nos destruya, porque si llega a atravesarnos nos termina destruyendo, porque no la podemos procesar. Nosotros somos un cuerpo finito y su luz es infinita, no podemos... o sea, tiene que ser recibida como de una forma correcta para que nos dé vida realmente, y no con un deseo de recibir. De eso se trata todo, y de eso por lo menos se trata la cual. Juan Carlos, pero ese recibir es en relación a la enseñanza, a lo que estamos aprendiendo, o es en la vida cotidiana, el recibir. La Kabbalah es para ser aplicada en la vida cotidiana. En todo lo que hacemos tenemos que intentar ser afines con las leyes en el sentido de la Kabbalah, que tienen que ver con no recibir para nosotros mismos, sino que hacer las cosas en función del dar, y en un dar que sea cada vez más universal. Esa es la vida cotidiana, en todo lo que hacemos, en todos los ámbitos. Esto es un poco ya el trabajo en Seirampi, ya cuando es coherencia en todos los ámbitos. Uno primero identifica ciertas facetas de su ego que las empieza a trabajar en su malhut, en su semilla. Después tiene que, una vez que lo identificó, bueno, sabe que está fallando en tal cosa, eso tiene que hacerlo coherente en todos los ámbitos, tiene que comportarse de la misma forma en todos los ámbitos. Eso ya es un crecimiento en todo ese cuerpo, en todos esos aspectos, del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, de todos los ámbitos donde uno se mueva, una coherencia en ese aspecto. Eso es Seirampin, es Ruach. De eso se tratan las 13 cualidades que estamos viendo ahora. Ya están a un nivel de Ruach, están a un nivel de esa expansión. Cuando uno logra esa expansión completa, logra llegar a Binah, y eso implica que pueda darme llamada a otros. Antes que eso, uno solo puede dar Hasadim. Uno no se corrigió a sí mismo en forma pura, y no puede dar nada puro hacia afuera porque no se corrigió por completo. Solo puede dar misericordia a otros. No puede dar enseñanza que logre al otro corregirse realmente. Da cierta ayuda, lo hace con la intención, con la mejor intención del mundo, pero cuando uno todavía no está corregido por completo, no puede dar más que Hasadim. No puede llegar a Josmá. No puede hacer que rebote Josmá en uno. Ok, gracias. No. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, si no quieren comentar más nada, nos despedimos. Yo por mí ya estoy hecho. Ok. Nos vemos el jueves.
Nos vemos el jueves. Bueno, Nos vemos. nos Dejo vemos. acá el Estén pacto bien. clavado acá para seguir. Bueno, grabo esto y trato de subirlo para mañana. Genial, Carlitos, gracias. Bueno, que estén bien. Nos vemos. Un abrazo. Igualmente. Chao. Chao, chao. 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 Gracias. Gracias.